Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Exi Asesoría con la segunda parte del tema las 8 partes del speech. Continuamos. Pues continuamos con las 8 partes del speech. Ya habíamos hablado de los nouns que representan el nombre de todo, el pronoun que lo sustituye y el adjetivo que nos da información acerca de estos dos. Continuamos con el verbo. El verbo a nivel palabra, pues es aquella palabra que representa acciones. Hay diferentes tipos de verbos, hay verbos de acción, hay verbos auxiliares y verbos de liga. Nosotros nos ocuparemos por el momento de los verbos de acción nada más. Hablaremos rápidamente de ellos. Por ejemplo, play, study, work, train. Todos estos son verbos de acción. Los verbos de acción como característica principal son regulares o irregulares. Los verbos regulares tienen la característica de que en su forma de pasado y pasado participio solo se les agrega ed al final. Si el verbo en su forma natural o en su forma presente termina con solo agregamos la d. Y si termina con consonante, vocal, consonante de atrás para adelante, agregamos la consonante al final y el cambio, que sería en este caso ed. ¿Cómo sabemos que el verbo está en pasado o en pasado participio? Bueno, ya que si está en pasado participio tiene que tener un verbo auxiliar a su izquierda. El verbo irregular tiene la característica de que o cambia radicalmente su forma o a veces ni siquiera la cambia. Tenemos, por ejemplo, el verbo tener, que en presente simple es have, has para la tercera persona singular he, she, it. Luego en su forma de pasado es had y luego en pasado participio ya no cambia. Tenemos al verbo go, que cambia completamente su forma cada vez, o como el verbo cortar, que nunca cambia su forma. De cualquier manera, como sabemos que está en pasado participio, pues tiene que tener un auxiliar a su izquierda. Los verbos es el tema más extenso en este curso, así que lo veremos con detenimiento más adelante. Enseguida tenemos a los adverbios. El adverbio es como el adjetivo, también describe, pero esta palabra describe verbos, adjetivos y otros adverbios. En otras palabras nos dicen cómo, cuánto o qué tanto. Cómo, cuánto o qué tanto actúa un verbo, cómo, cuánto o qué tanto describe un adjetivo o simplemente cómo, cuánto o qué tanto. Un ejemplo de un adjetivo es la palabra bad, en este caso donde está a la izquierda del noun teacher, por lo tanto es un adjetivo. Pero en el caso del siguiente ejemplo, ahora me está diciendo cómo sentir. ¿Cómo se siente el teacher? Pues se siente mal. No es verdad, pero está bien el ejemplo. Porque ahora la palabra bad me dice cómo sentir. Ya no me está hablando del noun, ahora me está hablando del verbo. ¿Y cómo es que un adverbio me da información de otro adverbio? Pues dime qué tan mal me siento. Y en este caso podría ser pues otro adverbio como so, very, to, o incluso uno que podemos crear a partir de un adjetivo agregándole solo ly al final, que lo traduciríamos fácilmente como mente al final. Por ejemplo, aquí dice yo soy normal, donde normal aquí sería un adjetivo introducido por el verbo to be. Y en el siguiente ejemplo vemos I am normally happy, donde happy es un adjetivo y normal con ly se convierte en un adverbio que me dice cómo, cuánto o qué tan happy yo soy o estoy. En este caso podemos resolver otro tipo de ejercicio que se presenta en algunos exámenes donde tenemos que reescribir la oración sin alterar su sentido o su tiempo utilizando la palabra entre paréntesis. Entonces tenemos el siguiente ejemplo donde dice que él cambió la llanta fácilmente y tengo que utilizar la palabra fácil. Pues entonces diríamos, bueno, si yo digo él cambió la llanta fácil, he changed the tire easy, pues estaríamos usando a easy como adverbio. Claro que sí, pero no está exagerado como cuando le agregamos li. Por lo tanto, con otro adverbio arreglaría esa situación. Muy bien.
Continuamos con las preposiciones. La preposición a nivel palabra es la palabra que me dice la relación que existe entre un noun o pronoun con cualquier otra palabra dentro de una oración. En otras palabras, me gusta ver a las preposiciones como la palabra que une ideas. Por el momento solo mencionaremos los tres más problemáticos para este examen. Sin embargo, durante el curso se te entregará una lista de las preposiciones más usuales. En este caso hablaremos de in, on y at, que para nosotros las tres son lo mismo, en. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de ubicaciones, si yo digo yo estoy en la escuela, pero diciendo con at, I am at school, quiere decir que no soy preciso en qué parte de la escuela estoy. Puede que esté en el baño. Pero si me descubres, entonces tendría que ser un poco más preciso y decir in the restroom, ya que con in sería un poco más específico. Para location también podemos utilizar on para establecer sobre qué lugar está, por ejemplo, un restaurante que estaría sobre la esquina, por ejemplo, de diferentes calles, o simplemente on the corner of the street, en la esquina de la calle. Cuando hablamos de fechas, podemos decir my birthday is in October, cuando queremos decir con in. En este caso, no específico, ya que octubre tiene 31 días y no fuimos específicos en cuál día. Pero si agregamos cuando menos el número, podemos decir ahora on October 18. Cuando hablamos de hora, por ejemplo, cuando no queremos ser específico, utilizamos in, por ejemplo, en el ejemplo I see you in a moment, que no sabemos cuánto dura un momento, o a una hora específica utilizamos at. I see you at 4:30. Más adelante te entregaremos una lista de las preposiciones más usuales y cómo funcionan. Continuamos con las conjunciones. Las conjunciones a nivel palabra son las palabras que se utilizan para unir, pero palabras o grupos de palabras que serían en este caso del mismo tipo. Existen dos tipos de conjunciones, la conjunción coordinante y la conjunción correlativa. Las más usuales son estas tres, aunque podemos definir a las coordinantes como fanboys en un acróstico que sería for, and, nor, but, or, yet y so, las cuales se te entregan explicadas en el folleto en clase. Por el momento podemos decir que, por ejemplo, tenemos una oración que tiene sujeto y verbo, y por cierto está en presente, con otra oración que tiene sujeto y verbo, que también está en presente, pero no necesariamente tendría que tener el mismo tiempo. Las podemos unir con la conjunción but. You are a good student, but you need to study more. O por ejemplo, como en el siguiente caso, donde tenemos tres adjetivos unidos por la conjunción coordinante and. Realmente, por el momento nos ocuparemos de las conjunciones correlativas. Las correlativas son solo 4 y estas siempre van en pareja y siempre llevan el mismo orden, como en el ejemplo. Lo más importante es que tengan estructura paralela. Cuando decimos estructura paralela es que si después de either tengo un noun, después de or debo de tener un noun. El ejemplo dice, I like either apple or lemon, donde apple y lemon son nouns. Either or puede ser positiva o negativa. Esto depende más del verbo que de la estructura. Enseguida tenemos a neither nor. Neither nor podemos traducirla como ni, ni. Sin embargo, el verbo iría en positivo, diferente a como lo diríamos en español. Aquí lo traduciríamos como yo quiero ni una cosa ni la otra. Pero en inglés sería correcto. I want neither a video game nor a computer. Donde tenemos que después de neither hay un artículo y después de nor también. Las siguientes dos de 4 son ambos y, both and,
que como veremos en el siguiente ejemplo también tiene estructura paralela, y no solo, sino también. Mexican food is not only adjective, but also adjective. Por último, hablaremos de las interjections. Las interjections son palabras que representan fuertes emociones o fuertes sentimientos, como wow, oh, adjetivos como great, o nouns como Jesus, o incluso grupos de palabras como oh my God, el más socorrido. Todos estos representan interjections, siendo esta la octava de 8 partes del speech. Pues damos por terminado este tema. Por el momento ya debes de ser capaz de identificar cada una de las partes del speech dentro de un grupo de palabras, ya sea una oración o una frase. Es tiempo de hacer ejercicios. Envíame un mensaje para hacerte llegar el ejercicio. Por el momento es todo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir más información de Exi Asesoría. Gracias.